Para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias allá en Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Es donde vamos a estudiar en esta tarde. Continuando con nuestra serie de Romanos, la gracia de Dios. He tratado una y otra vez de ir lo más rápido posible, tratando de no hacer muy extenso esta serie. Sin embargo, casi me es imposible o casi es una tarea que no se podría cumplir, debido a que hay demasiadas cosas en esta parte, en esta escritura, en esta carta, que pueden ser de grande utilidad para la congregación. Por eso es que estoy tratando de ir rápido, pero también tomarme mi tiempo en los espacios en que así lo amerite el estudio de esos versos. Por eso Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14, nos va a enseñar a nosotros algo acerca de nuestra vida cristiana. Y lo que nos va a enseñar Romanos nos va a ayudar a nosotros a comprender qué es vivir en santidad. Vivir en santidad. Esta parte es la cual nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y es que la santidad no es algo que se obtiene de un día para otro. La santidad no es algo que se aprende o se comprende a la primera. Es un proceso que nosotros tenemos que ir siguiendo. Por eso el propósito de esta vez es que, aunque tenemos o que estamos en este cuerpo y pudiera ser que caigamos, pudiera ser que en algún momento nos equivoquemos y pequemos porque sabemos que no somos perfectos, saber que es algo que nosotros tenemos que ir dejando atrás, esos tropiezos, esas caídas, para ir acercándonos más a lo que Dios pide. Y es que en estos versos Pablo les empieza a explicar que vivir en Cristo es vivir teniendo la intención de ser mejor. No creyendo que lo tenemos todo, ni creyendo que Dios nos ha dado la libertad para pecar tanto como queramos. Al fin y al cabo nos va a perdonar de todo lo que nosotros hagamos. Es una idea muy absurda el pensar que Dios está allí para perdonar todo en ese sentido. Que podemos pecar deliberadamente y decir, yo peco ahorita y que al cabo mañana voy a la iglesia y me arrepiento. Y yo durante la semana vivo como si no estuviera Cristo en mi corazón, como si yo nunca lo hubiera conocido, y luego el domingo vengo y me comporto como el más santo de todos los cristianos. Eso es lo que Pablo intenta decir. Mostrarnos que vivir en la libertad de Cristo no es una licencia para pecar. De hecho, vivir en la libertad de Cristo es todo lo contrario. Vivir en la libertad de Cristo es vivir en santidad. Y eso es, como le he puesto por título al sermón de esta tarde, vivir en santidad. Dios siempre ha sido claro con lo que Él quiere. Y siempre ha sido explícito, y hasta eso nos lo dejó por escrito. Una guía donde nosotros podamos ir a consultar para saber cómo debemos de andar. No para que cada quien se guíe conforme crea, no para que cada quien haga lo que piense, no para que cada uno tenga una idea diferente de lo que significa ser cristiano, sino para que todos vivamos en una misma fe, en un mismo compromiso, en un mismo objetivo, con una misma mentalidad. Para que cada uno de nosotros sepa con claridad hacia dónde está dirigido. ¿Por qué somos cristianos? ¿Hacia dónde nos lleva el cristianismo? Lo veíamos la semana pasada. El más grande de todos los regalos que tenemos al obtener la justificación es que tenemos a Dios. Y ese es nuestro objetivo. Entonces nuestra intención es la de ir acercándonos a ser más como Él. Y es que existen dos lados extremistas en cuanto a la salvación. Existe un lado muy, ¿cómo le podemos decir? Muy legalista, un lado muy estricto, el cual cree que la salvación se gana en base a la forma en que vivimos y que tienes que vivir haciendo méritos constantes para hacerte acreedor a la salvación. Tienes que estarte portando bien si es que quieres la salvación. Lo hemos visto las semanas pasadas. Nosotros no nos portamos bien porque queremos la salvación, porque la salvación ya la tenemos.
Nosotros nos portamos bien, por decirlo en esa palabra, nos portamos bien porque entendemos que tenemos la salvación, porque entendemos que somos de Cristo, porque agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no como creyendo que entre más voy a la iglesia, más me gano la salvación. Yo voy a la iglesia porque ahí está Dios, porque ahí están mis hermanos, porque ahí están los que están luchando conmigo, mis compañeros de batalla. Pero no porque creo que cada vez que voy a la iglesia me acerco más a tener esa salvación. Pero también existe otro lado, el cual piensa que aunque la salvación no se gana por obras, hay que estar manteniendo la salvación portándote bien. Y quiero tratar de hacer mi mayor paréntesis aquí. La salvación ya la tenemos. Y siempre debe de quedarnos claro eso, lo repito otra vez. La salvación ya la tenemos. Ahora es cuestión nada más de irnos transformando y pareciendo más a Cristo cada vez y cada vez. En esa evolución que nosotros tenemos de cristianismo. Pero la salvación ya la tenemos. Y tenemos el lado liberal, el cual piensa que como la salvación es un regalo, y como es un regalo, una cosa que se da, ya no se quita. Decía un personaje que lo que se da ya no se quita. Y usted conoce el final de esta frase. Entonces, como la salvación ya no me la pueden quitar, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Ya me regalaron la salvación, ya la salvación es mía, entonces yo puedo pecar, yo puedo comportarme como yo quiera, que al cabo esa salvación nadie me la quita. Yo puedo hacerle daño a las personas, yo puedo maltratar a las personas, yo puedo ser una persona como sea, porque la salvación ya me la dieron. Y nada me la puede quitar. Esto una vez más son dos extremos muy malos. Uno que piensa que tiene que estar bien para poderse ganar la salvación y otro que piensa que nada le puede quitar la salvación. Cuando encontramos lo que Dios nos quiere decir, encontramos que la salvación no la dio, pero nosotros tenemos que irnos transformando, porque a través de su palabra vamos comprendiendo más cosas. Y a eso se le llama santificación. Y eso nos va a ayudar a nosotros a vivir en santidad. En Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos habló acerca de la condenación. Pero en Romanos capítulo 3, del versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, Pablo nos habla acerca de la justificación. Y en Romanos capítulo 6, versículo 1, hasta el último verso del capítulo 8, Pablo nos habla acerca de la santificación. Y aquí viene una de las preguntas más importantes que denota lo que hablábamos ahorita. Si tú tuvieras la oportunidad, fíjense en esto, si tú tuvieras la oportunidad de pecar sin que se te tome en cuenta, ¿pecarías? Fíjense en eso. Si tú tuvieras la oportunidad de pecar, y Dios te va a decir, como en aquella película donde hay una noche donde puedes hacer lo que tú quieras y no hay ley, y tú tienes la oportunidad de hacer lo que sea, ¿pecarías? ¿Qué harías? Fíjense en esto. Esto es muy importante porque habla de tu santificación. Nosotros, les decía la vez pasada, no dejamos de pecar porque no queremos ir al infierno. Nosotros no dejamos de pecar porque nos da miedo el diablo, por decirlo así. Nosotros dejamos de pecar porque nuestro premio es Dios. Y es una gran diferencia. No pecamos porque me vayan a pegar, no pecamos porque me vayan a castigar. Bueno, no dejamos de pecar porque me van a pegar, no dejamos de pecar porque me castigan, sino que dejamos de pecar porque hemos entendido que eso es lo correcto. Si tuvieras la oportunidad de hacer el mal y dejaras de hacerlo y aún así estuvieras en contra del pecado, y no digo que no sea atractivo porque a lo mejor te va a tentar, pero lo sigues rechazando, entonces has llegado a esa parte donde te estás santificando cada vez más y más. Porque a veces muchos de los cristianos dejamos de hacer cosas
pero las dejamos de hacer porque intentamos complacer algo. Intentamos complacer a alguien. O porque creemos que Dios, ¿cómo le podré decir esta parte? Porque creemos que Dios nos va a castigar si hacemos algo malo. Pero el proceso de la santificación va aumentando hasta el momento en el cual nosotros decimos, yo sé que el pecado es algo malo, pero yo no lo dejo de hacer porque tenga miedo. Yo lo dejo de hacer porque entiendo que eso está bien. Entiendo que eso es lo mejor. ¿Sí? Ya no me dejo llevar por mis sentimientos, ya no me dejo llevar por mis emociones, sino que voy comprendiendo que esto es lo que tengo que hacer. Por eso muchos cristianos dicen, ¿qué tanto puedo pecar? ¿Qué tanto me le puedo acercar? Porque ellos están tratando de encontrarle un hueco a la santificación, encontrarle un hueco a la palabra de Dios y decir, mira, yo no llegué hasta allá, pero sí hice un poquito, pero poquito no es problema. Yo no dije aquella mentirota, pero dije una mentirita, entonces no está tan peor. Pero nos olvidamos que nosotros hemos aprendido a que ya no mentimos, no tanto porque a Dios le desagrada, sino porque hemos aprendido que eso es lo que está bien. O bueno, no tanto porque Dios me vaya a castigar, sino porque hemos aprendido que Dios ha enseñado que eso no se tiene que hacer. Y ya no causa en mí ese mismo sentimiento. La santificación es un proceso continuo que ocurre en la vida del creyente y esta viene después de la justificación, donde Dios obra en cada una de las personas, trabaja en las personas y ayuda a las personas para transformarlo y que se convierta más o se parezca más a Cristo y se separe más del pecado. La santificación es un aspecto importante de la vida y nosotros podemos ver que a lo largo de la Escritura está enraizado allí. Tú vas a estar en el mundo, pero no te vas a parecer al mundo. Le dijo al pueblo de Israel, tú vas a llegar a la tierra prometida, pero en la tierra prometida no vas a hacer lo que hacen los demás, sino que tú vas a ser diferente. Tú vas a ser apartado para un propósito. El propósito de anunciar a todas las naciones que yo existo, que yo estoy vivo, que yo soy real y que así es la forma en que a mí me gusta hacerlo. No vas a ser igual. Y es algo que Dios siempre nos ha marcado, nos ha enseñado, mira, la gente hace esto, tú lo vas a hacer así. La gente piensa esto, tú vas a pensar así. La gente dice esto, tú vas a decir esto. ¿Por qué? Porque esto es mejor. Y el mundo tiene que ver lo mejor a través de las personas que están en Cristo. La santificación comienza en el momento de la conversión. La Biblia nos enseña que después de creer en Cristo somos justificados. Es decir, somos declarados justos delante de Dios. La justificación no es el final de la vida cristiana. Al contrario, la justificación es el principio. Nosotros estamos sucios, venimos a Cristo, a través de Cristo somos justificados, pero ahora es necesario que nosotros empecemos un proceso de santificación. Es el comienzo, la justificación, el bautismo, es el comienzo de nuestra larga vida cristiana, de nuestra larga carrera cristiana. Entonces, recuerden lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que aprender que cuando estamos en Cristo hay que ir dejando cosas atrás. Hay que dejarnos transformar por Él. Hay que dejarnos cambiar nuestra vida. Y la santificación no es algo que yo diga, bueno, me tardo 3 años en alcanzarlo. Y quiero que lo vayamos aprendiendo así. Es algo que nos va a llevar tiempo. Y probablemente nos va a llevar toda la vida. Casi se los puedo asegurar. Cada día vamos a tener algo mejor que hacer. Cada día vamos a tener algo nuevo que aprender. Porque eso es la santificación. Un proceso que empezamos en las aguas de bautismo, que empezamos en la justificación y que recorremos hasta el día de nuestra muerte. La santificación ocurre a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros y que trabaja junto con nosotros para ayudarnos a ir siendo mejores. ¿Recuerdan ustedes Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23? Mas el fruto del Espíritu dice es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es ir viendo estas cosas que debemos de ofrecer como personas espirituales, y de esa forma nosotros ir venciendo el pecado. A través del dominio propio, a través de la paciencia, a través de ser buenos, a través de creer en Cristo, a través de estar gozosos, a través de estar en paz, a través del amar. Y Cristo es el mayor ejemplo para esto, porque Él es el más alto nivel de cada uno de estos. Él fue el que más amó, Él fue el que más disfrutó, el que estuvo más gozoso, Él fue el que estuvo más en paz, Él fue el más paciente, Él fue el más bueno, Él fue el más bondadoso, fue el que creyó más, el que ha tenido más fe, fue el más manso, fue el que tuvo mayor dominio propio. Ese es nuestro ejemplo. Y eso es a donde nosotros tenemos que buscar llegar. Pero es a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros el que tenemos la fuerza para poder seguir adelante. ¿Ok? La santificación es un reflejo de nuestra relación con Dios. Si usted está intentando pecar, ¿a quién está reflejando? Si usted, su deseo es hacer el mal, pero no lo hace porque está como amarrado por las cosas que usted cree que se tienen que hacer, usted no es un reflejo de Dios. ¿Ok? Imaginémonos de esta manera. Un animal bravo, no sé, un perro. Está amarrado con las cuerdas. Está amarrado con las cadenas. ¿Por eso deja de ser un animal bravo? ¿Porque está amarrado con las cuerdas? No. Al contrario, hasta parece que se embravecen más entre más amarrados están. A veces un animal que es suelto es más manso que un animal que está amarrado. Y a veces así estamos nosotros. No quiero parecer insultante, solamente quiero poner la analogía o quiero poner el ejemplo. A veces que nosotros sentimos que Dios es una cadena que nos tiene amarrados del cuello y no nos deja hacer lo que nosotros queremos. Pero en realidad tenemos que ver nosotros que nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y aunque tengamos el poder de vengarnos, no nos vamos a vengar. Y aunque tengamos el poder de robar, no vamos a robar. Y aunque tengamos el poder de hacer el mal, no vamos a hacer el mal. ¿Sí? Porque hemos entendido que necesitamos parecernos a Cristo. ¿Ok? Hemos entendido que eso es lo que me va a acercar a Dios. Eso es lo que me va a dar la entrada, porque es necesario que yo sea santo, dice la Escritura, desde el Antiguo Testamento, en Levítico 20 hasta Primera de Pedro. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad es un reflejo de Dios, porque la santidad es un atributo de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos que andar en santidad. Es importante porque nos permite cumplir nuestro propósito en la tierra. Porque 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ok? Dios quiere que nosotros seamos santos. Además, la santificación nos prepara para la vida eterna, dice Hebreos capítulo 12 versículo 14. Sigan la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros tengamos un propósito en la tierra. Reflejar a Cristo, reflejar a Dios. Y este mismo propósito sirve para que cuando estemos en el cielo podamos disfrutar de ello. Podamos disfrutar de Dios. Entonces, la santificación es necesaria. En Romanos capítulo 6, Pablo comienza a decirle a las personas que esa santificación es necesaria. Que deben de estar tratando de cambiarse, que deben de estar tratando de ser mejores y dejar cada vez más atrás el pecado. Que cada vez el pecado sea la opción, la última de las opciones. ¿Sí? A lo mejor ahorita es mi primera opción, pero cuando estoy justificado a lo mejor ya es mi segunda opción. Pero cuando pasa un año después del cristianismo es mi tercera opción. Y cuando pasan 5 años después del cristianismo, después de haber sido bautizado, es mi 10ª opción. Y luego cuando pasan
10 años después del cristianismo es mi 20ª opción, pero cada vez se va alejando más la opción de pecar. No digo que desaparece, solo que se va alejando cada día más. Y esa transformación usted tiene que estarla viendo en su vida, ¿ok? Es incongruente, ¿sí?, que alguno de nosotros piense que está en Cristo y quiera pecar. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos bien con Dios si tenemos una vida llena de pecado? ¿Cómo es posible que nosotros estemos intentando encontrar la forma de pecar si queremos estar en el cielo? Son dos cosas que no van de la mano. Si tú no estás siendo mejor que años atrás, si tú no estás siendo mejor después de haber sido bautizado, si tú tienes muchos años en la iglesia y no estás santificado, pudiera ser que vas directo al castigo eterno. Escúchame en eso. ¿Cuántos años tienes tal vez en la iglesia? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿1, 2, 5, 10, 15? Bueno, tienes que ser el año 10 más santo que el año 9. Y el año 9 más santo que el año 8. Entonces imagínense el abismo o la diferencia que va a haber entre el año 1 y el año 10 que tal vez hoy tienes. O el año 20 que tienes, o el 30 o el 40. Tienes que ser más santo cada vez, porque eso es lo que Dios pide. Entonces, ¿cómo puede vivir un creyente verdadero según Dios? Dice Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? La santificación, ¿sí?, comienza con morir al pecado. Fíjense en eso. La santificación comienza con estar muertos al pecado. Es decir, ya no hay ninguna relación entre el pecado y yo, porque eso quedó atrás. A veces olvidamos lo que significa ser bautizado. Ser bautizado no significa meterte en el agua y salirte, porque eso no es nada, ¿sí? El meterte al agua, el zambullirte y salir pensando como estabas pensando antes del bautismo, no significó nada. Algunos decían, entra un pecador seco y sale un pecador mojado, porque no hubo esa transformación, porque no hubo nada que intentara cambiar o darle sentido a la vida o a su futuro. El bautismo es crucial para el cristiano, pero hay que entender lo que el bautismo significa. Y el bautismo significa que hemos muerto al pecado, hemos muerto al viejo hombre, es enterrado ese viejo hombre y hemos resucitado como una persona diferente. Y eso es lo que tiene que estar en nuestra mente en el momento del bautismo. Eso es lo que el bautismo significa para cada uno de nosotros y tenemos que pensar siempre en eso. ¿Qué significó que yo pasara por esas aguas? Bueno, significó que ya soy otra persona. Dice el verso 2, muertos al pecado. Dice el verso 3, bautizados en su muerte. Dice el verso 4, sepultados con él por medio de su muerte. Dice el verso 5, hemos sido unidos con él, plantados con él, injertados con él en la semejanza de su muerte. Dice el verso 6, el viejo hombre fue crucificado con él. Dice el verso 7, el verso 8, el verso 9, hemos sido muertos, morimos, murió. Dice el verso 12, no reine el pecado. Dice el verso 13, no se presten al pecado. Dice el verso 14, el pecado no se enseñoree de ustedes. ¿Pudieron notarlo? Versos desde el 1 hasta el 14, todo ha significado o nos ha estado diciendo, tú no tienes más relación con el pecado. El pecado murió. El pecado quedó atrás. Tú ya no puedes dejarte guiar por lo que Él ha dicho, por lo que Él te dicta, porque estás muerto para Él. ¿Ok? Ya no vale nada. Ya no debe de tener ninguna influencia en ti, ni debes de dejarte llevar por Él.
14 versos diciéndonos, muertos al pecado estamos. El yo rebelde a Dios, el yo que no quería nada con Dios, el yo que le gustaba hacer las cosas mal, han quedado atrás. Y por eso dice Pablo, debemos de avergonzarnos de nuestro pasado por todas las cosas malas que nosotros estuvimos haciendo. Porque eso quedó atrás. Esas ganas de andar haciéndole mal a las personas, esas malas formas de ser, fueron ejecutadas, fueron muertas, fueron enterradas, fueron aventadas a lo más profundo del mar. Y ahora somos nuevos. Ya no estoy gobernado por mis antojos, ya no estoy gobernado por mis deseos, porque ahora tengo una nueva ciudadanía y ahora pertenezco al cielo. Dicen estos versos, nosotros éramos malos y no había en nosotros la posibilidad de hacer las cosas bien. No teníamos la fortaleza suficiente porque estábamos sin Cristo y el mal nos gobernaba y el pecado estaba incrustado en nosotros. No había nada que pudiéramos hacer. Cuando venimos a Cristo, morimos al pecado. No podemos volver a ser partícipes de él. Es cierto, el cristiano también peca, porque no somos perfectos, no podemos vivir una vida sin pecado constantemente. Pero el pecado no tiene un libre crecimiento en el cristiano. Fíjense en eso. Nosotros mientras estemos aquí estaremos propensos a caer una y otra vez. Pero nunca vamos a dejar que ese pecado se enraice en nuestro corazón, se enraice en nuestras vidas y comience a crecer, a invadirnos hasta que nos consuma. Nosotros sabemos que de repente brota una ramita, pero la quitamos y la desechamos. Y de repente, pasados los años, brota otra ramita, la quitamos y la ponemos aparte. Nunca la alimentamos, nunca cuidamos de ella, nunca la dejamos a ver qué pasa, nunca dejamos que crezca en nosotros, sino que inmediatamente, como estamos muertos al pecado, eso lo apartamos, porque ya no puede estar en mí. El pecado sigue siendo un problema para el creyente, sigue siendo un enemigo, es peligroso y hay que cuidarnos de él. Pero no es algo que nos gobierne. Y es que veo una pregunta aquí. ¿Cómo puede ser posible? Imagínenlo así. Piensen esto que les voy a decir. ¿Cómo puede ser posible que una persona que fue esclava, ¿sí?, que vivió bajo esclavitud, que estaba prisionero, o imagínense, para ponerlo en nuestros días tal vez, que había estado en la cárcel, ¿sí?, cuando lo dejan libre, quiera regresarse a la cárcel? ¿Lo haría usted? ¿Qué pensamos de esa persona? Decimos, no, está loco, o sea, ¿cómo puede ser posible que ahora que está libre, lo único que haga es que quiero regresarme a la cárcel? ¿Cómo puede ser posible que alguien que fue esclavo, después de que lo libertaron, después de que pudo escapar, quiera regresarse a ser esclavo? Es irracional, porque por naturaleza nosotros queremos ser libres, queremos hacer las cosas que nos gustan hacer, ir a donde nosotros queremos ir. Es incomprensible cómo alguien que está mal y luego está bien, prefiere regresarse a estar mal. Eso es lo que pasa cuando un cristiano, cuando un creyente se deja gobernar por el pecado. El creyente en realidad siente vergüenza cuando peca. No se enorgullece, sino que vive una vida llena de arrepentimiento. El pecado, cuando llega a la persona de un cristiano, como sabe que está muerto para él, es algo que no lo deja vivir con tranquilidad. Es algo que lo hace sentir esa insatisfacción en todo momento,
que no quisiera que nadie se enterara porque me da vergüenza lo que he hecho. Pero si usted hoy se enorgullece de su pecado, se complace en su pecado, usted no está viviendo en santidad. Si usted hoy mintió, si usted hoy murmuró, si usted habló mal de alguien o pudo ayudar a alguien y no lo ayudó, y usted se siente contenta porque le está sacando los trapitos al sol al vecino, o porque se está burlando de aquel que está a un lado de usted confiado, o porque está haciendo las cosas mal, usted no está viviendo en santidad. Dice el verso 6, el pecado fue destruido. El pecado ya es inoperable en la vida de un cristiano verdadero. ¿Comprendemos esto? La santidad comienza en el momento en que obtenemos la justificación. Pero es necesario que comprendamos que el bautismo significó que hemos muerto y hemos resucitado. Hemos muerto al pecado. Y ya no es una opción, como les dije, ¿recuerdan? Al principio, como unos bebés, estamos chicos y ya no es la primera, pero tal vez la segunda. Pero si usted tiene 5 años en la iglesia, si usted tiene 10 años en la iglesia, si usted tiene 20 años en la iglesia y todavía sigue pensando en pecar, no está viviendo en santidad. Se le olvidó de lo más importante, que nosotros tenemos que reflejar esa santidad en todo momento y cada día más. Pero eso nos lleva al segundo punto. Cuando nosotros hemos sido muertos al pecado, también hemos sido vivos para Dios. Versos siguientes, leo desde el 4, pero los versos que más nos interesan son del 8 al 10. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros dice, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. La vida cristiana no se trata de dejar de hacer cosas, ¿ok? Hay veces que creemos que es eso. La vida cristiana se trata ya no hacer esto, ya no mentir, ya no matar, ya no robar, ya no hacer cosas. Pero la vida cristiana en realidad se trata de hacer cosas. ¿Me expliqué? No se trata de dejar de hacer cosas, sino se trata de hacer cosas. ¿Ok? Porque importa mucho las cosas que tenemos que hacer. Dice Gálatas, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, nosotros no podemos decir, soy una buena persona porque no mentí. Oye, pero tuviste la posibilidad de ayudar a alguien, tuviste la oportunidad de predicarle a alguien. Sí, pero no mentí. Por eso soy mejor. Entonces, estás bien en eso, pero es necesario que también te pongas a hacer todas estas cosas. Dice el verso 4, ahora nosotros tenemos una nueva vida. Dice el verso 5, nosotros somos partícipes de la resurrección. Dice el verso 8, viviremos con Él. Dice el verso 10, vivimos para Dios. Dice el verso 13, vivimos entre los muertos. Y dice el verso 14, vivimos bajo la gracia. Piensa en eso. Así como hablaba de la muerte, hacía la comparación de que tenemos que saber vivir la vida o vivir el tiempo que Dios nos da. No se trata de gastar el tiempo. Debemos de querer vivir nuestra vida no para nuestra propia satisfacción, sino para la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos nuevos afectos, nuevas inclinaciones, nuevos deseos, nueva perspectiva de la vida.
No nada más se trata, ya dejé todo esto atrás, sino se trata, sigo hacia adelante. ¿Ok? Ya no se trata nada más de lo que dejo de hacer, sino de lo que ahora me pongo a hacer. Porque ahora mi deseo ya no es hacer el bien para que la gente me vea, sino mi deseo es hacer el bien para que la gente vea a Dios. Mi deseo es hacer las cosas de tal forma que Dios se vea glorificado en cada una de mis acciones. Que Dios se vea bien cuando ven a este cristiano. Cuando ven a este hijo de Dios, la gente pueda decir, qué grande es Dios. Eso es nuestro objetivo, esa es nuestra esa es nuestra nueva inclinación, nuestro nuevo deseo. Una nueva forma de vivir, con una intención totalmente diferente, porque ahora tenemos la intención de parecernos a Cristo. Ya no queremos ser como aquel, ya no queremos ser como aquella, ya no queremos parecernos a nuestro ídolo, a nuestra persona favorita. Ahora queremos parecernos a Cristo. Tener el carácter de Cristo. ¿Recuerdan lo que decíamos de Gálatas? Mas el fruto del Espíritu eso es lo que yo quiero tener. Yo quiero tener amor. Yo quiero tener el carácter que Cristo tuvo cuando fue paciente y lo maltrataban. Yo quiero tener el carácter que Cristo tuvo cuando amó a las personas que no lo merecían. Yo quiero tener la paz que Cristo tuvo cuando las cosas estaban difíciles. Porque este es mi nuevo deseo. La santificación no viene por lo que dejamos de hacer. La santificación viene por lo que sí hacemos. ¿Ok? La santificación viene por lo que empezamos a hacer. Nuestra nueva vida nos identifica como unas personas vivas para Dios. Hay veces que pudiera parecer que morimos al pecado y nos queremos quedar allí enterrados. Lo que Dios nos dice es que en el bautismo significa nuestra muerte, nuestra sepultura, pero no queda allí, sino que significa también la resurrección a una nueva vida. Porque aunque Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, concluye o sigue diciendo el texto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense en este verso. Dice, estoy crucificado, o sea, estoy hablando de un muerto, pero también estoy hablando de un nuevo vivo. ¿Sí? Estoy hablando de un pasado y estoy hablando de un futuro. Es triste ver a hermanos que están buscando cómo pecar, que piensan en encontrar la oportunidad de poder coquetear con el pecado. Buscan cómo no hacer las cosas buenas y encontrar cosas que son malas pero que parezcan buenas. Buscar cosas que, aunque no son necesariamente pecado, pero tampoco están bien vistas, pero no son pecado. Estas tal vez las pueda hacer. Siempre justificados por el decir, es que yo soy libre, hermano. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacerlo cuando yo quiera. No me lo puedes impedir. ¿Qué nos dice Dios? Eres libre. Pero no como para vivir en libertinaje, sino para vivir en una verdadera libertad. Porque aunque somos libres del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y si tú no puedes decirle que no a tus deseos, si tú no estás viviendo cada vez con más amor, cada vez con más paz, cada vez con más paciencia, cada vez con más benignidad, sino que en tu corazón sigues atesorando, sigues poniendo ira, tristeza, venganza, enojo contra los demás. Déjame decirte una realidad que a veces no quisiera decir. No estás siendo santificado. No estás haciendo o preparándote para la eternidad. Es necesario que cada uno de nosotros aprenda a que no solo morimos para el pecado, sino que vivimos para Dios. Ahora nosotros vivimos diferente, pensando cosas diferentes. Es decir, ahora en Cristo tenemos una nueva identidad. Fíjense los últimos versos, del 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No entender esto es una de las mayores desgracias. Antes de ser cualquier cosa, y ponga su nombre, antes de ser Alberto, antes de ser la profesión que usted tenga, antes de ser el hijo de quien usted piense o el papá de quien usted crea, antes de ser cualquier cosa, mi identidad es que antes de todo soy cristiano. Antes de cualquier otra cosa soy cristiano. ¿Ha visto usted los circos? El elefante es tan grande que pudiera acabar con el circo si quisiera. El león es tan fuerte que pudiera comerse a su entrenador si él quisiera. Y así los animales que tienen allí, algunos de ellos son tan fuertes. Pero ¿saben? El detalle es que olvidaron quiénes eran. Olvidaron que el león, como luego se dice, olvidó que él era el rey de la selva. Y que tenía la capacidad de con un zarpazo poder acabar con un humano tan insignificante como el que tiene enfrente. El elefante olvidó que es tan grande, que es tan fuerte, que pudiera derribar las vallas, que pudiera aplastar al humano una vez más, al entrenador que tiene enfrente. Pero los tuvieron desde chiquitos y les hicieron perder su identidad. Estaba viendo un video de un caballo, donde está el caballo y hacen como si le amarraran la cabeza, como cuando les ponen se me fue la palabra del freno, vaya, cuando le ponen todo esto para poder moverlo, hacen como si lo estuvieran amarrando. No lo amarran, solamente ponen la mano alrededor como normalmente lo hacen para amarrarlo. Ponen la mano como si tuvieran el mecate y lo ponen enfrente de su cara. Y el entrenador camina. Y el caballo camina como si estuviera amarrado. ¿Por qué? Porque aunque no son cuerdas físicas, tiene cuerdas mentales que lo siguen atando. Perdió su identidad. Y no es más que un esclavo que es llevado por donde quiere ser llevado. Él puede ser libre y correr hasta donde quiera. Él puede brincar, puede hacer muchas cosas. Pero olvidó quién era. Perdió su identidad. La mayor tristeza es cuando un cristiano se olvida que es cristiano. Porque pierde su identidad. Porque no sabe quién es. Y como les dije hace rato, antes de ser cualquier cosa, somos cristianos. Somos muertos al pecado. Somos o sabemos que el viejo hombre fue justificado. Sabemos que Cristo tiene poder sobre la muerte. Sabemos que estamos en Cristo. Sabemos que estamos bajo la gracia y que el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Entonces, ¿por qué nos dejamos gobernar por él? Porque perdemos la identidad. Porque nos olvidamos que tenemos el poder para vencerlo. Porque nos metemos en la cabeza, y si no puedo, y si me equivoco, y si batallo. Olvidamos todos aquellos textos que Dios nos ha dicho, donde dice: hey, tú eres mi hijo, yo estoy a un lado tuyo, yo lucho contigo. Nos olvidamos de aquellos versos donde dice: yo estoy contigo todos los días. Nos olvidamos donde Él nos ha dicho: ustedes son más que vencedores.
Nada les puede hacer daño porque yo estoy con ustedes. Pero el pecado nos hace perder nuestra identidad. Cuando nosotros nacemos, nos dan un acta de nacimiento donde marca nuestra identidad. Nos dice quiénes somos, nos dice de dónde venimos. Cuando nosotros nacemos en Cristo, es necesario que tengamos bien agarrada nuestra identidad y no dejemos que nadie nos la quite. En resumen, en conclusión, la justificación es un regalo que Dios nos da y es algo que no podemos negar. Sin embargo, no nos da la licencia para pecar. En cambio, cada uno de nosotros debe de tener en cuenta que es necesario que aprendamos a vivir una vida santa y justa en Cristo, rechazando las tentaciones que el pecado nos da para poder acercarnos y ser más y mejor cada vez. Es decir, hay una pregunta que debe estar siempre en nuestras vidas y una evaluación constante. ¿Estoy pareciéndome a Cristo? ¿Me parezco más a Cristo hoy? ¿Estoy haciendo las cosas como las haría Cristo? Esto le ayudará a poderse mantener en el camino correcto. Por eso quiero decirle, por último, ¿está usted viviendo hoy en santidad? Porque como lo vimos, es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y es necesaria si es que queremos llegar a... Que Dios los bendiga.